Gracias por estar con nosotros en otra entrega de su programa de temporada Encuentros TIC, siempre difundiendo interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Estamos aislados desde casa, compartiendo con ustedes estas informaciones que les tenemos para hoy. Hoy jueves a las 10 de la noche estaremos con un invitado. El ingeniero Harold Gómez. Vamos a hablar sobre el tema, sobre los centros de datos o data center. Así que quédese con nosotros para que pueda entender, pueda aprender lo que es un centro de datos o data center. Recordándoles que este programa es patrocinado por Cablecom Redes Convergentes. También recordándoles que estamos en las redes sociales, Encuentros TIC RD en Instagram y también en YouTube, Encuentros TIC RD. Así que pueden acceder y ahí pueden visualizarnos y ver los temas que hemos tratado y lo que vamos a tratar en este programa de temporada Encuentros TIC. Después de la pausa, venimos ya con el tema centros de datos o data center con el ingeniero Harold Gómez. Continuamos con nuestro programa de temporada Encuentros TIC y con el tema, como le habíamos dicho al inicio, con el tema centro de datos o data center con el ingeniero Harold Gómez, que le damos la bienvenida a este profesional del área de las TIC y speaker. Así que, Harold, te damos la bienvenida una vez más. Gracias por estar Guido con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme siempre. Sí, gracias por compartir estas informaciones interesantes del área de las TIC y de una vez abordándote centros de datos o data center. ¿Qué es eso? Bueno, Guido, lo primero es la tecnología como parte céntrica de las instituciones. Requiere tener un espacio donde poder unificar todo lo que tiene que ver con el acceso, el manejo y la seguridad de la información. Entonces, obviamente es más fácil manejarlo en un sitio centralizado que en muchos pequeños lugares. Esto se llama un centro de datos, un lugar, un espacio que es determinado en una empresa donde tú tienes ahí tus dispositivos de computación, tus dispositivos de conectividad, tus dispositivos de seguridad, unificados en un solo sitio donde administrarlos y cuidarlos es más fácil. Ya que estamos hablando de que es un centro de datos, ¿qué debe tener un centro de datos? Ya mencionaste algunos elementos interesantes, como son, por ejemplo, la parte de las redes de datos. También tenemos que hablar de la electricidad, ¿cierto o no? Es así. Y tenemos que hablar también de que me hablaste de un espacio, pero no todo espacio, no es un patio, por ejemplo, porque a veces las empresas quieren hacer un centro de datos en un sitio inadecuado. Mira, no hay, por ejemplo, no hay buena electricidad, no hay sistema de protección, etcétera, etcétera. Seguro tú has vivido eso. Tienes tanta razón en lo que dices. Tienes tanta razón en que a veces para nosotros, la gente que nos hemos especializado o certificado en centro de datos, una de las bromas que tú ya acostumbras a escuchar internacionalmente es que muchas veces se dice que se distribuye las oficinas de los dueños, las oficinas de los gerentes, de directores, y el espacio que queda se lo dejan al centro de datos. No sé, queriendo decir que se actuó mal, que el arquitecto, en la época en que la tecnología es céntrica a la institución, debe buscar un lugar privilegiado, céntrico dentro del diseño para poner el centro de datos. Entonces, es muy importante lo que tú dices, porque en ese centro, en esa ubicación ideal, debes tener condiciones de aire acondicionado, o sea, debes tener un ambiente fresco, no necesariamente frío como la gente cree, sino fresco, suficiente como para que las computadoras trabajen de manera óptima. Debes tener un sistema de electricidad adecuado donde puedan llegar
dos o múltiples fuentes de electricidad, o sea, donde tú puedas tener dos o más conexiones de electricidad, donde debes tener facilidades para que lleguen también los servicios de comunicaciones de tus proveedores. En esta época también se recomienda dos o más proveedores de comunicación, porque sabemos que la comunicación es crítica, o sea, se recomiendan dos o incluso más. Y asimismo también tenemos que pensar que el data center como componente tiene también lo que son los racks o gabinetes donde tú vas a poner los dispositivos. O sea, por ejemplo, hay racks para poner dispositivos de comunicación, hay gabinetes para poner servidores, hay gabinetes para poner UPS, que son todos componentes críticos de esta infraestructura. Incluso O sea, tú hablas de gabinete, que esos son especie de... Serían como los armarios, vamos a llamarle. Un armario, exacto, donde se colocan, por ejemplo, los servidores, los elementos de los centros de datos. Exacto. Incluyendo que no podemos dejar también que tengan un control. Se habla de controles de seguridad, se habla de extinción hasta de incendio, porque en un momento determinado se puede peligrar. Sí, claro, porque hay componentes eléctricos que están involucrados, o sea, un alto voltaje, vamos a decir, un fallo eléctrico podría generarte un problema de aire acondicionado y generar mucho calor, y algún dispositivo podría colapsar. Son muchos detalles. Por ejemplo, el data center requiere también controles de acceso, cámaras de seguridad para tú controlar quién entra y quién sale de ese espacio que para ti es crítico. Porque no todo el mundo va a entrar, ¿verdad? A acceder a ese sitio. Exacto. Y también, obviamente, que sea un data center requiere que tú tengas solamente dispositivos de tecnología ahí adentro. Porque hay personas que dicen, mira, pero como tú tienes aquí este sitio controlado y también tiene un aire acondicionado, déjame meter un producto de la compañía aquí mientras tanto. No se recomienda, son malas prácticas. Ahí debe haber dispositivos única y simplemente de tecnología o para darle servicio a la tecnología que está allá adentro. Eso incluye aire acondicionado de precisión, sistemas de UPS, y también está el tema de, por ejemplo, de aquellas instituciones que por las condiciones que sea, pues requieren, por ejemplo, tener un inversor para también darle servicio al data center, pues que todo dentro de lo posible esté, vamos a llamarle encapsulado ahí adentro. Mira, otra cosa, ya que hablaste de las partes de lo que debe tener un data center, pero hablando de ubicación, ¿dónde se debe ubicar realmente un centro de datos? Bueno, partiendo del hecho de que tú tengas el ambiente ideal, porque obviamente quizás tú tienes rentada una oficina en un tercer piso y ahí tienes que ponerlo obligado, ¿verdad? Pero hay dos cosas que se recomiendan en Latinoamérica. Número uno, tratar de usar un segundo piso. Un segundo piso por la facilidad que tienen algunos lugares de llenarse en caso de una tormenta o de algún tipo de falla del sistema de aguas, para que el agua no llegue nunca al data center. Se recomienda siempre tener al menos una segunda planta dependiendo de las condiciones. Obviamente, como digo, si tú tienes el ambiente ideal. Y lo segundo es tratar de buscar un lugar lo más céntrico a la institución donde se da servicio. O sea, si tú tienes, vamos a llamarle un círculo, por decirlo así, tratar de que tu data center quede en un punto lo más cercano al círculo, porque de ahí el cableado que tú tienes que llevar a cada estación de trabajo o a los dispositivos de red, Wi-Fi o cableado, pues obviamente va a ser más eficiente. Vas a tener que meter menos en equipos y vas a tener mejor calidad de la comunicación. Ok, interesante esto. Después de la pausa, vamos a seguir hablando sobre centros de datos y vamos a hablar también cómo proteger esa infraestructura, porque además de tener la parte física, hardware, también el centro de datos, como dice el nombre, está formado por datos y software. ¿No, verdad? Es así. Después de la pausa vamos a venir con eso, Harold, y a los amigos que se queden ahí con nosotros.
Continuamos con nuestro programa de temporada Encuentros TIC. Hoy con el tema del data center o centros de datos. Con nuestro invitado Encuentro, que es el ingeniero Harold Gómez. Harold, en las empresas, cuando implementan un centro de datos, no pueden obviar la parte de la protección de esa infraestructura. ¿Cómo podemos proteger una infraestructura de un data center? Bueno, la protección son diferentes factores. Está la protección física, o sea, el limitar el acceso físico al centro de datos. Eso se consigue normalmente a través de al menos 3 opciones. La primera es las puertas de seguridad. O sea, el data center normalmente tiene puertas de seguridad que no son fáciles de violar, que cumplen con la condición incluso de ser resistente al fuego, de ser resistente a cierto tipo de condiciones, vamos a decir, de vulnerabilidades. Está el mismo sistema que tiene que ver con la puerta también, pero que es aparte, que es el sistema de control de acceso, donde personas verificadas biométricamente o ya sea con una tarjeta, solamente ellos pueden entrar a ese centro de datos. Esto también los sistemas de monitoreo de circuitos cerrados, donde normalmente el data center tiene un sistema incluso aparte en muchas compañías para poder ver quiénes lograron entrar o están tratando de entrar al data center de manera física. Ese es un nivel de seguridad. El siguiente nivel de seguridad es la seguridad operacional, como le llaman. O sea, el data center tiene más de una fuente de energía eléctrica, ya sea, vamos a llamarle, servicio privado de planta eléctrica, además del servicio pagado, ¿verdad? El servicio externo. Sí. Hay instituciones que tienen incluso diferentes proveedores de servicio eléctrico y tienen algunos de ellos más de un servicio de planta. Y esos servicios están apoyados internamente por UPS o inversor. O sea, que normalmente falla la energía de la calle, entra a tu planta. Pero si tu planta también falla, y en ocasiones también entra un inversor diferente, que te va a dar un apoyo vital por lo menos para que tú puedas apagar de manera correcta tus dispositivos. El tercer nivel dentro de esta protección es el nivel ambiental. Los dispositivos que están dentro del data center, por ser un sitio seguro y cerrado, tienden a calentarse. Entonces también se espera que tú tengas lo que se llama aire acondicionado de precisión. En este nivel, un aire acondicionado lo que hace es que mantiene la temperatura y la humedad en niveles manejables para el dispositivo electrónico. O sea, que no llegue a haber, por estar cerrado, un nivel de humedad mayor al que los dispositivos toleran o son recomendados por el fabricante. Y está el nivel, digo yo, de los datos per se, de los software de protección de... Ese es otro tema, un poquito quizá más complicado, porque de acuerdo a cada plataforma que tú tengas, habrán diferentes niveles de manejo del software. Incluso los mismos servidores muchas veces están apoyados sobre plataformas de software. Y esas plataformas de software de por sí tienen niveles de control, por ejemplo, de disco duro, de los discos duros que están dentro. Están los antivirus para el tema de proteger lo que es la seguridad de algún cierto tipo de datos causados por temas de virus. Están también los firewalls, que son sistemas de protección a nivel de red para que no llegue al data center cualquier tipo de vulnerabilidad que esté expuesta en la red. Entonces, claro. Hay otros niveles, como tú dices, que obviamente sí tenemos que tomar en cuenta. Eso es interesante. Mira, nos quedan unos minutos finales. Por ejemplo, está la parte de las tendencias de los data centers. Se habla del cloud computing, se habla, por ejemplo, que la implementación de estos centros de datos son nada más para empresas grandes, no para pymes. Se habla del cloud, del híbrido, de tener algo físico, pero también contratado en la nube con otros proveedores fuera de su localidad. Explícame eso. Mira, Guido, una excelente pregunta. El cloud viene a resolver los temas de infraestructura que a veces por temas de costo no puede una empresa pequeña manejar. Incluso algunas empresas grandes tampoco lo pueden manejar.
Entonces, el cloud te da una alternativa de costo que te permite resolver ese problema de manera inmediata, de acuerdo a tu condición económica. Obviamente, no todos los servicios conviene tenerlo en el cloud, porque el cloud de alguna manera cuesta. Ok, entonces hay que hacer un estudio primero de ver qué tú necesitas y qué te cuesta. También tú tienes que hacer, antes de hacer esta migración de tu data center o de tu dispositivo, de tu local al cloud, tienes que ver si tú tienes la alternativa de trabajar en el momento que no hay conectividad. Es una de las, vamos a decir, de los puntos críticos de una institución, el que si te quedas sin conectividad de red con tu proveedor de servicio o tu proveedor de servicio, ¿cuáles son los servicios que tú tienes, que tú requieres que sigan funcionando? Entonces es importante el entender que, por ejemplo, la recomendación de muchas de las grandes empresas ahora es tener lo que se llama cloud híbrido que tú mencionabas. Una parte de mi servicio local y otra parte de mi servicio en un proveedor. Qué interesante esto del cloud. Esto viene a reducir una inversión, aunque el cloud también, como tú dices, tiene su costo. Lo que hay que evaluar. Claro. Pero cloud es un tema tan amplio que podríamos durar varios programas hablando solamente de cloud, porque realmente hay tantas opciones, tantos servicios, lo que se llama plataforma como servicio, lo que se llama software como servicio. Hay muchas combinaciones que podrían hacerle bien si se sabe utilizar, si se sabe manejar a muchas empresas, pero también hay que entender que siempre cuesta. Poco o mucho, pero siempre cuesta. Ok, mira, y lo que yo te dije, si es para pyme o para... Eso no tiene distinción, o sea, los centros de datos, o sea, yo creo que no. ¿Empresa grande o pyme? Yo creo que dependerá siempre de qué tú haces, o sea, qué tanta información tú utilizas, qué tan automatizado tú estás, es lo que dice si tú necesitas un data center o no. Después el tamaño de la empresa, hay empresas grandes que tienen un centro de datos pequeños y hay empresas pequeñas físicamente que tienen un gran data center porque lo que generan o trabajan es datos. Ya. Bueno, te doy las gracias por comparecer a este programa de temporada Encuentros TIC con este tema interesante, centros de datos, data center. Que los amigos siempre agradecido. Se empaparon ya de estas informaciones y gracias por esas informaciones que nos ha dado sobre este tema interesante de centros de datos o data center. Así que ya ustedes saben, la próxima semana estaremos de vuelta con ustedes con más informaciones sobre el mundo de las TIC. Encuentros TIC, otro tema novedoso sobre el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Hasta la próxima.